Nuestro México es un gran país, con un pasado asombroso y una riqueza inmensa natural y cultural. El mexicano se distingue por muchas cosas. Es trabajador, pero en la actualidad hay muchos factores que afectan demasiado a este país y a veces lo que hace falta al mexicano es saber aprovechar lo que tiene. Lo que está sucediendo, ¿no? El que haya tanta pobreza, el que haya tanto abandono, el que haya inseguridad y que haya violencia. Yo antes pensaba que el problema de México tenía que ver con la desigualdad, desde luego, que es monstruosa, y con la corrupción. Hoy en día existe un deterioro constante en lo económico, en la política, en la sociedad, lo cultural, la seguridad, el empleo, entre otros aspectos. La pandemia del COVID-19 ha sacudido con fuerza las distintas esferas de nuestras relaciones sociales y ha evidenciado tanto la interdependencia que existe entre naciones como la vulnerabilidad de nuestros sistemas de salud y de nuestros medios de subsistencia a nivel mundial. Aunque ya empieza la reactivación de muchos sectores, el desempleo no cesa. Desempleo. En México el desempleo es muy grande. De hecho, a nivel mundial, México ocupa el puesto 53 de la tasa de desempleo. Tenemos un exceso de desempleo en México porque, aunque la actividad económica se ha estado recuperando, todavía no se ha recuperado el nivel de actividad económica que había antes de la pandemia, al igual que la gran parte del desempleo de estos últimos años fue por la misma pandemia. La economía de México. Esta está diversificada e incluye industrias de alta tecnología, producción de petróleo, explotación de minerales y manufactura. México es la séptima potencia agrícola mundial y se encuentra entre los mayores productores mundiales de café, azúcar, maíz, naranjas, aguacates y limas. La ganadería y la pesca también son actividades importantes en la industria alimentaria. Por otro lado, la agricultura en 2021 creció, impulsada principalmente por el aumento de las exportaciones de alimentos a Estados Unidos. Aunque el sector agrícola sufre de sequías ocasionales y otros problemas relacionados con el clima, estas no se detienen. Nuestro país también tiene un alto porcentaje de turismo. En este sector, la pandemia nos pegó bastante fuerte, ya que es una parte muy importante de la economía del país. Y ahora está en los planes volver a crecer en esa parte. Por ejemplo, está la visión del Tren Maya. Esto traería muchos turistas, más que nada turistas extranjeros. La inflación. Ya estamos acostumbrados a que la inflación esté presente, pero hoy en día es demasiado elevado. Lo vemos en cosas básicas que nos afectan bastante. El ejemplo inmediato que tenemos es el precio de la gasolina. Somos dependientes de las remesas y del petróleo. En los últimos años todavía se quieren implementar más refinerías y se apuesta mucho por los combustibles fósiles. Pero ¿qué nos hace falta? Todavía nos hace falta poner mayor atención en otras fuentes de economía, fuentes de dinero que en este caso pueden ser los recursos naturales o energías renovables que han dejado a un lado, y más con la reforma eléctrica. Siempre se dice que México puede ser una potencia muy grande y hay muy buenas estrategias, pero no se llevan de manera correcta. Y mucho de los mexicanos nos afecta el cómo pensamos. Alguien que tiene como poder, abusa de su poder para su bienestar y no para el de los demás. Sabemos que México tiene un grave problema con la corrupción. Estamos entre los primeros lugares en el índice de percepción de la corrupción, IPC. La corrupción hace que haya pérdidas en el PIB. Por ejemplo, cada año a México, gracias a la corrupción, le cuesta entre el 5 y 10% del PIB según la OCDE. Hablamos de cantidades enormes de recursos que se pierden año con año.
ni la educación recibe ese porcentaje. Por otro lado, la corrupción tiene una parte más cotidiana, y ahí están los sobornos. Estamos acostumbrados a ver quién tiene más poder. Este acto nos cuesta la salud, el bienestar, nos cuesta la confianza. ¿Alguna vez te preguntaste por qué México es un país tan corrupto? ¿Qué podemos hacer para solucionar este problema? La corrupción en nuestro país no es algo nuevo. Está ahí siempre en nuestro sistema político-administrativo. Algunos han intentado detenerla o limitar su impacto. Pobreza. Como sabemos, la pobreza en México es algo muy negativo para el país. Actualmente México ocupa el lugar 35 de 101 países en el mundo y el lugar 11 de 19 países en América Latina. La pobreza laboral en México se eleva a un 40.7% de la población. A nivel nacional, el 38.8% de los hombres se encuentran en pobreza laboral, mientras que el 42.5% de las mujeres se encuentran en esta misma situación. Las causas de tanta pobreza en México son las siguientes: la corrupción, la fuerte carencia de desempleo, los trabajos mal remunerados y el desempleo aproximadamente del 4%. La migración en México está ligada a un conjunto de distintos fenómenos, entre ellos los problemas económicos, la pobreza, el incremento de las desigualdades y la lucha por lograr un mejor nivel de vida. La meta de una realidad próspera en Estados Unidos no siempre se consigue tras cruzar la frontera internacional. La migración dentro de un territorio nacional es la historia del ejercicio del derecho individual de las personas en torno a la búsqueda de oportunidades en otro país, principalmente Estados Unidos. Al mismo tiempo, es una larga cadena de abusos y violaciones a los derechos humanos. Ayer y ahora, la historia de migración es en realidad la apertura y el cierre de puertas a la mano de obra, lo cual depende de las necesidades económicas del país vecino. La principal causa de migración de la población mexicana era la búsqueda de trabajo, dicha causa como la razón de emigrar del país. Cuando se habla de la delincuencia, se refiere a aquella persona que viola las leyes ya impuestas por los gobernantes. La delincuencia en México es tan alta ya que en 2021 las 8 ciudades más violentas del mundo fueron todas ellas mexicanas. Esto da resultado a que México es el país con mayor número de ciudades violentas, que son 18 de 50. México ya lleva 3 años como epicentro mundial de la violencia homicida urbana. No es casualidad, sino el resultado de la política abrazos no balazos, practicada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, política que consiste en dejar a los grupos criminales en casi absoluta libertad de asesinar, desaparecer, extorsionar y robar. Las principales causas de la inseguridad en México son la pobreza, la desigualdad, el desempleo y la falta de oportunidades de estudio. La delincuencia se va produciendo por una conducta de humano asocial y en el fondo una ruptura de las relaciones intrafamiliares e intrapersonales del individuo.